El Lexus TX apareció por primera vez en el año 2023, hace muy poco, respondiendo a la creciente demanda por vehículos utilitarios de lujo con 3 filas de asiento en esta parte del mundo, en Estados Unidos. Reemplaza al RXL, la versión más alargada del popular RX, y comparte la plataforma TNGA-K con algunos productos como el mismo RX, el NX y hasta el mismo Toyota Grand Highlander. Y ahora tengo oportunidad de probar a la versión tope de gama. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Lexus TX 550H Plus PHEV 2024. Vamos a verlo. El 550H Plus trae un sistema híbrido, un motor a combustión naturalmente aspirado de 3.5 litros V6. Puede producir hasta 259 caballos de potencia. Esos son 193 kilowatts a 6.000 revoluciones, 247 libras-pie de torque o 335 Nm a 4.600. Trae dos motores eléctricos. Al frente, uno que puede producir 179 caballos o 134 kilowatts y 199 libras-pie o 270 Nm, mientras que el motor posterior produce 101 caballos o 75.9 kilowatts y 124 libras-pie o 168 Nm. En conjunto pueden producir hasta 404 caballos de potencia o 301 kilowatts, dirigidos a través del sistema de tracción permanente a las 4 ruedas inteligente de Toyota Direct4. El TX tiene un ancho de 78.35 pulgadas o 1,99 m. Su altura 70.08 pulgadas o 1,78 m, mientras que la altura con el piso 7.72 pulgadas o 20 centímetros. Su parte delantera, empezando por arriba, encontramos cámaras y sensores porque esos trabajan directamente con la tecnología de última generación de Toyota Lexus en cuanto a conducción semiautónomo, en este caso cruise control activo. En cuanto a su capó, es bastante largo, extendido y además definido por esta línea, y lo que hace es traer el domo, que es bien ancho, un poco más elevado, dándole un poco más de musculatura. En el centro encontramos el emblema de Lexus, muy elegante en mi opinión, me parece que se ve bastante bien. Abajo de este encontramos otro de los sensores que trabaja con el sistema de conducción semiautónoma, la barra de cromo que atraviesa de un extremo a otro, integrándose muy bien con las unidades ópticas. Esas nuevas unidades ópticas, bastante largas, si se fijan se van a dar cuenta que la L tradicional de Lexus está invertida, ahora está de cabeza. Trae tecnología LED, tecnología de proyección. Los faros traen sus propios aspersores. Y si prestan atención a los detalles, se van a dar cuenta que las decoraciones dentro del mismo faro están muy bien alineadas con esta nueva parrilla de Lexus, que ya la habíamos visto en otros productos de la marca. Grande, sigue manteniendo la forma con los trapecios invertidos dobles. El superior es mucho más pequeño, el bajo es enorme. Y si se dan cuenta, tiene estas unidades horizontales pequeñitas. Parece que se ve súper bien. Uno cuestionaría qué tanto aire frío estará pasando debajo de este motor. Pero los ingenieros japoneses saben lo que hacen. Sin duda esta parrilla es una evolución frente a la que habíamos visto tradicionalmente en Lexus. Y me parece que les ha quedado muy bien. En las esquinas encontramos estas unidades donde han alojado y disimulado muy bien algunos de los sensores. Además encontramos dos unidades adicionales que trabajan directamente con el sistema de iluminación. Uno, los faros neblineros, y la otra es una que ilumina las curvas mientras las estás atravesando. Aquí al frente, en el centro, encontramos una cámara de video. Y en la parte baja encontramos estas ranuras. Decoran bastante bien, pero quisiera pensar que ayudan a estabilizar el aire que pasa hacia debajo del capó. Su parte posterior, empezando por la segunda banca de asientos. Las puertas tienen una combinación de materiales entre plásticos, no están mal, tienen cierto colchón bajando cada vez más. Uy, acá hay un plástico que parece que fuera de alcántara, muy buena textura, muy buen colchón. Sistema de audio Mark Levinson, sabemos que estos sistemas de audio son espectaculares. Más colchón, se han preocupado en poner fibra aquí en la parte baja, así que están prestando mucha atención a ese tipo de detalles, así como las costuras. La manija para abrir la puerta, podemos utilizarla como botón o como palanca, si es que te quedas sin batería. Espacios útiles en la parte baja y tenemos un cobertor para el sol. Vamos a sentarnos. Lo primero que llama la atención es el espacio entre las rodillas y los asientos delanteros. Tengo por lo menos 5 dedos de distancia y este asiento no se puede echar para atrás. Lo que sí se puede ajustar es el ángulo del colchón vertical. Así que estamos muy bien hospedados. En este caso tenemos las sillas de capitán. Solo 2 sillas en la segunda fila. Tenemos la opción de dejarla con 3 espacios. Así que este vehículo ofrece un máximo de 7 ocupantes. La consola central al frente
tenemos controles para el sistema de aire acondicionado que incluyen calefacción y enfriadores para los ocupantes de la segunda banca. Además, 2 puertos USB, espacios útiles y un toma corriente casero con 1500 watts, 120 voltios. El túnel entre los ocupantes es mínimo. Ahora, cuando eliges este tipo de sillas de capitán, trae una consola central entre ellos, donde encontramos unos cup holders o espacios para los vasos y botellas que podemos quitarlos. 2 de estos. Es bastante fácil de utilizar. Ahora, si queremos quitar la consola central, también podemos hacerlo. Bastante fácil, liberando mucho más espacio. Ahora, ¿qué haces con esto? Es tu problema. Los asientos como tal son bastante cómodos. Tenemos combinación de materiales, cuero liso, tipo alcántara, cuero perforado. Está muy bueno. El ambiente aquí está buenísimo y fíjate, aquí tenemos vents de aire acondicionado en la parte superior, sistema de iluminación independiente con tecnología LED, agarraderas con los ganchitos para llevar tus camisas, además bolsillos aquí al frente. Muy bueno. Pasamos a la tercera banca. Para permitir la entrada a la tercera banca tenemos un botón en la parte superior. Corre automáticamente. El piso es relativamente elevado, pero han instalado un peldaño que nos permite ayudarnos a subir a este. Una vez estamos acá, corriéndolo totalmente hacia atrás, tengo 3 dedos de distancia entre el asiento delantero y mis rodillas. Entre el techo y mi cabeza tengo por lo menos un dedo y estoy bien sentado ahora. Yo mido 1,80 m. Así que la funcionalidad de esta banca, 100%. Si vemos detalles, el vidrio lateral es amplio, mejorando la hospitalidad. Vemos un puerto USB del tipo C instalado aquí, en un lugar bastante particular. No lo había visto en este lugar en otro vehículo. Bajando otro poco, tenemos más espacios útiles para llevar tabletas, teléfono móvil, tus vasos. Tenemos un botón para acomodar el ángulo de la banca vertical. Así que están prestando mucha atención en todos los ambientes dentro de esta cabina. La calidad de los asientos está muy buena también, a la par con la que habíamos visto al frente. Es decir, cuero perforado, liso, además de alcántara. Se ve y se siente muy bien. A pesar que los asientos son delgados, se sienten cómodos. Yo no tendría problema en un viaje largo en estos asientos. Y eso es algo que no recuerdo haberlo dicho antes en otra camioneta. Tenemos los vents de aire acondicionado en la parte superior, también sistema de iluminación independiente. Muy bien realizada esta tercera fila de asientos A. Este tiene un largo total de 203.15 pulgadas o 5.16 metros, mientras que su distancia entre ejes 116.14 pulgadas o 2.95 metros. Su ángulo de ataque 17.1 grados, mientras que el de salida 22.3. Por el lado, empezando por su parte posterior, lo primero que llamó mi atención son los faros. Delgados, se integran bastante bien con el guardafangos posterior. Tienen algunos elementos aerodinámicos que ayudan a estabilizar el aire, reduciendo consumo y reduciendo ruido dentro de la cabina. Otro detalle, este es un techo flotante, como lo consiguieron a través del pilar D, C y B oscurecidos. Además, destaca esta línea de cromo, empieza en la parte posterior y va por toda la parte superior del greenhouse hasta el pilar A. En el techo encontramos estos rieles, estas parrillas también del mismo color, totalmente funcionales. Bajando un poco encontramos los arcos que definen los guardafangos, la musculatura de este carro, porque recordemos, este tiene tracción a las 4 ruedas, o sea que hay que definirlo de esa manera. Las ruedas, para esta versión tope de gama, 22 pulgadas de aleación de aluminio, se ven muy bien. Además están forrados con neumáticos 255/45. Sus rotores de frenos posteriores son ventilados, 13.3 pulgadas o 34 centímetros de diámetro. Un detalle que me ha llamado la atención en el perfil de este carro ha sido esta línea, que empieza en la parte baja del vidrio posterior. Y si se dan cuenta, se proyecta como la línea de carácter. Va bajando mientras que se acerca al frente. Una vez pasa la manija de la puerta posterior, plana, paralela al piso. Y una vez que llega al frente, se dispara hacia arriba, definiendo los músculos, tanto del guardafango delantero como el del posterior. Las manijas mantienen el color exterior del vehículo. En la parte baja encontramos el captador de luz. Está siendo definido tanto por volúmenes como por líneas. En cuanto a los espejos laterales, los exteriores tienen un tallo bastante ancho, sin embargo, le han dado una forma, los han esculpido para permitir que el aire corra de manera mucho más eficiente. La luz direccional está incrustada en esta, bastante pequeña, y si se fijan, tiene una línea de cromo similar, consistente con la que hemos visto tanto en el techo como en la parte superior del greenhouse. Llegando al eje delantero encontramos las mismas ruedas de 22 pulgadas de aleación de aluminio, se ven muy bien,
Los rotores de freno son un poquito más grandes, en este caso 15.7 pulgadas o 40 centímetros de diámetro. Por el frente, aquí empezando por las puertas, mismos materiales que habíamos visto atrás. Plástico relativamente duro en la parte superior, aquí va ablandando, me gusta mucho la textura de este. Sí, tiene bastante colchón y recubrimientos. El sistema de audio, Mark Levinson trae 21 altavoces y estos han sido disimulados bastante bien en el interior de este carro. Aquí en el panel de las puertas es el ejemplo perfecto. La botonería, muy similar a la que habíamos visto en otros productos de Lexus, combinan plástico con metal. Se sienten muy bien y se ven bien. Para abrir la puerta tenemos la misma opción que habíamos visto atrás. Podemos operarla como botón o como una palanca para abrirla si es que no tienes electricidad. Un poco más abajo, los espacios útiles. ¿Tenemos espacios para botellas? Sí, pero fíjense. Queda suelta. No entiendo, tanta atención a detalles y algo para mí tan importante lo han dejado así suelto. Si vemos los asientos, se ven muy bien. Tenemos cuero liso, perforado, el tipo alcántara aquí a los lados. Los apoyos laterales son gruesos, altos, sin embargo bien acolchados. Tenemos estas rayas horizontales, le dan un toque diferente. La banca horizontal también se siente bien. Los ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical, apoyos lumbares y podemos extender la banca horizontal. Muy cool cómo lo hace, se ve súper chévere. Los pedales, tenemos el pedal de freno colgando y el del acelerador instalado en el piso. Pedal muerto bastante amplio. La alfombra del tapete de fibra también se ve bastante bien. Lexus y TX lo podemos leer ahí. Tenemos un espacio útil al lado izquierdo de la columna de dirección. Además, en la parte superior tenemos algunos botones concentrados, como por ejemplo el número de memorias para el asiento del piloto. 3 en este caso, el copiloto no las trae. Los controles para ajustar el sistema de iluminación interno. Abrir la tapa para el reservorio de gasolina, así como abrir el maletero. Ok, nos sentamos. Lo primero que llama la atención es la integración entre los paneles. Muy bien realizada, como se los había mencionado, los altavoces cumplen ese doble rol y la verdad que se ve bastante bien. Asimismo, tenemos una parábola en la parte superior integrada con el frente. Da una sensación de amplitud. Si encendemos el vehículo, nos reciben unas animaciones. Se ven bien, se ven elegantes y al mismo tiempo están alineados con la electrificación del vehículo por el color que están utilizando. El panel de instrumentos. Sabemos que las versiones más económicas es de 7 pulgadas. La que tenemos ahora es de 12.3 pulgadas. Me gusta mucho cómo está mostrando la información. El fondo negro y los indicadores en gris oscuro. O sea, es muy sutil, muy elegante, muy sofisticado, refinado. Se ve bastante bien. Luego tenemos sensores para leer tus expresiones faciales. El volante clásico de Lexus, grueso, se siente compacto. Las aspas horizontales contienen los botones para controlar diferentes cosas, como por ejemplo el sistema de audio, el sistema de cruise control y la información que está presentando al frente. Tenemos paletas detrás del volante y me sorprende porque esta camioneta en esta versión 550H tiene una transmisión automática CVT, así que estos funcionan como simulaciones. Para ajustar la posición del volante lo hacemos eléctricamente, de manera telescópica y vertical. La pantalla de infoentretenimiento, en este caso de 14 pulgadas, es enorme. En ella no solo contenemos la información regular, como por ejemplo el sistema de navegación, sino también han aprovechado la parte baja de esta, ubicar los controles del sistema de aire acondicionado, utilizando comandos touch. Se ve bien, se ve elegante. Los rotores funcionan obviamente para controlar la temperatura. Sin embargo, en el centro de estos tenemos una pequeña pantalla digital, no solo con información, sino también con colores que nos indican para qué sirven. Es algo que me recuerda mucho lo que habíamos visto en el Mac E. Otra cosa que me ha gustado es el lugar donde han ubicado el botón para encender el vehículo, en la parte superior, justo entre ambos paneles. Bajando un poco tenemos los vents de aire acondicionado, son horizontales, tal como lo habíamos visto en los extremos. Y es asimétrico, porque lo estoy viendo al lado izquierdo, son dobles. Al centro son horizontales, uno al lado del otro, y al lado derecho, al lado del copiloto, tenemos uno de forma trapezoidal. Interesante la forma en que lo han combinado. Bajando otro poco, tenemos algunos botones como para controlar el sistema de parqueo automático, las cámaras de video,
y nos están dando muchas opciones. Algo ya habíamos visto en los productos de Lexus Toyota antes. Nos están dando una primera vuelta alrededor del vehículo para asegurarnos de prevenir accidentes. El color exterior del vehículo aparentemente es similar al que tenemos ahora, pero sabemos que eso lo podemos configurar. Eso lo da Toyota hace un buen tiempo. 3 puertos USB. Sabemos que este carro tiene capacidad para Apple CarPlay, Android Auto. Bajando otro poco más, tenemos el espacio para ubicar el teléfono móvil con cargador inalámbrico y un poquito más de espacio aquí al lado. Esto se puede mover y descubres un lugar secreto, un compartimento secreto donde encontramos un tomacorriente redondo. Este tipo de detalles a mí me gustan mucho. Bajando otro poco, tenemos el mismo estilo de posavasos que habíamos visto atrás, que se pueden quitar fácilmente. Si es que necesitas más espacio ahí, no hay problema. Al lado izquierdo, la palanca para controlar la transmisión automática. En este caso nos están dando una palanca minimalista. Se siente bien, nos está dando el modo Sport, simplemente jalándolo hacia abajo. Tenemos Auto Hold, tenemos un botón que nos permite darle prioridad a la corriente eléctrica. Control de tracción, podemos cambiar el modo de manejo a uno con condiciones difíciles, freno de emergencia, auto EV/HV. Le permite al vehículo decidir qué tipo de energía quiere utilizar para andar. Puede ser gasolina o puede ser la electricidad. El apoyabrazo central, interesante la forma, se puede abrir independiente en ambos lados. El espacio de abajo es muy amplio. No veo puertos USB y no veo sistema de iluminación en este tampoco. Los asientos, los habíamos visto, se ve muy bien. La integración entre los paneles y los materiales. Aquí tenemos una especie de alcántara que se siente súper bien. La guantera es relativamente amplia. El espejo central no trae marco, mejor dicho, un marco muy delgadito conectado a la cámara de video posterior. Tapasol, amplio, se puede extender. Tiene su propio espejo con su propio sistema de iluminación con tecnología LED. No tenemos techo panorámico. Interesante en este vehículo que no lo traiga. La bocina se escucha bastante bien. Esta camioneta tiene un coeficiente aerodinámico de 0.35. Su parte posterior, empezando por arriba, encontramos una antena tipo aleta dorsal. Si vemos en el techo, tiene ciertas ranuras que ayudan a estabilizar el aire. El alerón posterior instalado sobre la compuerta posterior no es muy largo. Tampoco las alas laterales son muy exageradas. Lo que sí encontramos es la luz de freno instalado sobre este. Si nos fijamos bien, encontramos una cámara de video que trabaja directamente con el espejo central. No consiguieron esconder el limpiaparabrisas posterior. Si bajamos otro poco, encontramos la barra horizontal que atraviesa todo el vehículo. Vemos el nombre Lexus sobre este. Además, la barra compuesta por el sistema de iluminación con tecnología LED va de un extremo hasta otro. En este caso sí encontramos la L parada, no está invertida como la habíamos visto al frente. En la parte central encontramos la cámara de video posterior que ayuda a estacionar de manera segura. En los extremos encontramos la insignia con el nombre del modelo TX550H Plus Direct 4. El paragolpes está compuesto por este plástico oscuro, el resistente que siempre menciono. En este han disimulado bastante bien los sensores. Ahí mismo vemos instalados los reflectores, uno a cada esquina. Y no vemos los tubos de escape, están bien discretos aquí debajo del paragolpes. En cuanto a su área de carga, podemos acceder a este a través de un botón dentro de la cabina, a través de un botón aquí en la parte baja. También podemos hacerlo a través de la misma llave. Lo que encontramos es un espacio de carga útil detrás de la segunda banca de asientos, de 20.2 pies cúbicos o 566 litros. Si plegamos la tercera banca, ampliamos el espacio hasta 57.4 pies cúbicos o 1.607 litros. Y si plegamos la segunda y tercera banca de asientos, maximizamos el espacio hasta 97 pies cúbicos o 2.716 litros. Aquí encontramos el cargador casero para recargar la batería. El kit de reparación, porque esta camioneta no trae rueda de repuesto, un kit de primeros auxilios, la gata y un espacio especialmente diseñado para alojar el cobertor posterior. Si es que no lo necesitas, aquí va bien seguro y bien asegurado. Debajo de este piso encontraremos algunos componentes del sistema híbrido. Y si vemos aquí en la esquina, bien escondido, está la batería para los accesorios, tratando de balancear el peso de este carro para ofrecer una mejor conducción. Para plegar la tercera banca de asientos lo hacemos a través de los botones instalados aquí en la parte posterior. Lo hacemos con un solo toque. Podemos hacerlo individualmente, izquierda o derecha, o ambos al mismo tiempo. No solo nos da la opción de plegarlos, sino también de desplegarlos.
A diferencia de las otras TX que traen una batería de níquel, esta, la 550H Plus, trae una de litio, 18.1 kWh. No tiene capacidad para cargadores rápidos, así que con este cargador, el casero con el que viene el vehículo, puedes recargarlo en 3 horas y te da una autonomía eléctrica de 33 millas o 53 kilómetros. Mientras que el motor a combustión, el V6, te da entre 29 y 28 millas por galón, o 12.33 y 11.9 kilómetros por litro, o entre 9.74 y 10.09 litros por cada 100 kilómetros. Este vehículo trae un tanque de gasolina de 14.53 galones o 55 litros, dándote una autonomía aproximada entre 407 y 421 millas o entre 651 y 674 kilómetros. Bueno, pues vamos a manejarlo, ¿no? Bueno, vamos a empezar primero, vamos a ponerlo en el Trail Mode, que es algo nuevo, diferente. Lo que nos dice es que esto dosifica la potencia y el torque de manera mucho más inteligente entre el eje posterior y el eje delantero, trabajando directamente con el sistema de tracción permanente a las 4 ruedas de Toyota Lexus. Ese sistema es bien interesante porque nos dicen puede dirigir hasta el 100% del torque a las ruedas delanteras y un máximo de 80% a las ruedas posteriores. Eso nos indica que esta camioneta realmente no es una off-roader total. Evidentemente, este es un Lexus. Es una muy buena plataforma, sin duda, pero está pensada, concebida para personas que van a estar manejando la mayoría del tiempo en la ciudad o sobre pavimento y en ocasiones especiales fuera de este. Como tal, la cabina está buenísima, muy amplia. La cantidad de información y tecnología que tengo alrededor no llega a saturar, no llega a distraer. Está muy bien realizada. En la pantalla de infoentretenimiento aparece y desaparece las imágenes de la cámara, tanto delantera como posteriores, dependiendo de lo que esté ocurriendo. En ese momento estamos llegando a una intersección, el sistema lo entiende y me va a dar la imagen visual en la misma pantalla de lo que está ocurriendo. Y si algo se aproxima detrás mío, va a encender la posterior. Pero como les digo, no distrae demasiado. Es bastante cómoda, estos asientos están muy buenos. Viajes largos en esta camioneta, no hay problema. Y viajes cortos en el día a día, ideal. Tienes toda la tecnología e interfase necesaria. Es un carro seguro, es un carro cómodo, es un carro relativamente económico en cuanto a consumo, porque evidentemente esa es una de las grandes ventajas de esta plataforma híbrida enchufable. Es un poquito más pesada comparándola a un híbrido regular, sin duda. Sin embargo, tiene sus beneficios. Te puede dar hasta 33 millas de autonomía o 53 kilómetros solo en electricidad. 53 kilómetros. O sea, si tienes viajes largos, si tu rutina son viajes largos, no vas a tener que gastar una gota de gasolina. Este carro puede acelerar hasta las 60 millas por hora en menos de 6 segundos, teniendo en consideración que este carro pesa 2,5 toneladas o 4.500 libras. Yo creo que es una aceleración respetable. En cuanto a la velocidad máxima, está limitada a 118 millas por hora. Esos son 180 kilómetros por hora, más que suficiente a andar en la autopista con toda la confianza del mundo. La suspensión es ajustable, trabaja en base a selenoides, es decir, la reacción es casi inmediata. Al frente tiene McPherson's. Ahora, esta unidad que estamos manejando ahora no trae el sistema de dirección a las 4 ruedas. El que lo trae es el F-Performance, el más deportivo. Otro detalle que me gusta es el sistema de Heads-Up Display. Me está dando la información relevante al manejo, la velocidad en que andamos, el límite de velocidad. Además de eso, me está dando la distancia que tengo con los vehículos al frente mío. Eso trabaja directamente de la mano con el sistema de cruise control activo. En base a toda la tecnología, las pantallas que este carro trae, yo creo que vale la pena manejarlo por la noche. Bueno, ya es de noche, poco tráfico y podemos disfrutar de un viaje tranquilo en el TX 550H Plus del Lexus. Me gusta mucho la cabina de este carro, ¿saben? Bueno, ahí se activó el buscador de Google. Esa es una de las cosas que todavía no termino de acostumbrarme en estos sistemas, porque de vez en cuando digo alguna palabra o me expreso de alguna manera
y el sistema piensa que le estoy hablando. Pero nada grave. Es tecnología a la que tenemos que adaptarnos, sin duda. Cada día se va a convertir en más parte de nuestra vida. De hecho, Google es lo que potencia el sistema de interfase de este vehículo, y no solo con el sistema de navegación, pero en general todo. Este es un sistema que comparte con otros productos, no solo de Lexus, sino también de Toyota. Me parece que la iluminación del vehículo es modesta, es estratégica, porque podemos ver ahí en los paneles de las puertas cómo se proyecta la luz en las manijas. Es mínima, pero me parece muy bien diseñada. Y aquí en las perillas del sistema de aire acondicionado me gusta cómo están jugando con los colores. Se siente un interior bastante cálido. El panel de instrumentos, como lo habíamos visto en el día, ese contraste de gris oscuro con fondo negro, me parece que se ve muy bien. La prioridad es la velocidad en la que estamos andando, pero de vez en cuando aparecen algunos indicadores, como por ejemplo el límite de gasolina. Está la gasolinera donde normalmente echamos gasolina, reabastecemos, pero en este caso no lo necesitamos. Una de las grandes ventajas de los vehículos híbridos. Miren cómo se activan las cámaras delanteras. Sabe que me estoy aproximando a un semáforo, que me estoy deteniendo y me está proyectando la imagen que necesito para hacerlo de forma segura. Todo esto es automático. Este carro acelera con bastante determinación. Sin duda, la distribución de torque inteligente a las 4 ruedas consiguen esa sensación, ese efecto. La posición de manejo elevada, por supuesto, hace que uno se sienta bastante seguro. El sistema de heads-up display al frente también me parece que proyecta muy bien la información correcta, no distrae. Es la información precisa para lo que se necesita en este momento. Esta camioneta, a pesar de pesar 2,5 toneladas, se siente muy ágil. Y no solo digo en cuestiones de aceleración, sino en la forma en que toma las curvas. Y eso, que esta unidad no tiene el sistema de dirección variable a las 4 ruedas. Otra cosa que llama mi atención en este carro es el sonido del motor. No lo han apagado, se siente un motor poderoso, a pesar de que no estamos hablando de un V8, es un V6 de 3.5 litros. Pero el sonido y cómo han permitido el paso de este ruido a la cabina, yo creo que nos confirma que Lexus no abandona su carácter deportivo en ninguno de sus vehículos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Sí, a partir de cierta velocidad el ruido del viento penetra a la cabina, pero no es mayor. Lo que sí siento es que estas ruedas de 22 pulgadas con neumáticos de perfil bajo dejan no solo pasar el ruido, sino la sensación un poquito rígida en esta. Pero la suspensión en general hace un buen trabajo acomodándose a las diferentes condiciones de las pistas en las que estamos. Ahora, la pregunta más importante: ¿vale la pena lo que cuesta? Yo creo que sí, teniendo en consideración los competidores directos que tiene. Quizás el que se asemeja más a la personalidad de este vehículo es el MDX de Acura. Y lo digo por el carácter deportivo que ofrece en algunas variables. Ahora, en cuanto a comodidad, lujo, refinamiento, yo creo que está
muy a la par con los vehículos más lujosos que puedes encontrar en el mercado, incluyendo los europeos. Lo que ofrece Lexus, además, un valor agregado, es la confiabilidad, el respaldo de la calidad de los productos Toyota. Así que sí, yo creo que sí vale la pena. Cuenta con toda la tecnología, seguridad, confianza, personalidad y sofisticación que un comprador en este segmento espera. Se ajusta muy bien a lo que yo espero de un carro en este segmento. Así que ahí lo tuvieron, al Lexus TX 2024. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión base, la 350 con tracción delantera. Ese empieza en $65.400. Luego está el TX500H, que empieza en $69.350. Y finalmente tenemos el TX550H Plus, por $78.050. Entre sus competidores directos tenemos al Cadillac XT6, Lincoln Aviator, Acura MDX, Infiniti QX60, Audi Q7, Volvo XC90. ¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni y los veo muy pronto. No se mueran.